tranquilos, que discutan, pero que nos respetan a los que mantenemos la libertad humana. Porque ciertamente la libertad, si no hay libertad, somos marionetas y Dios salva a hombres libres, personas libres, y nosotros tenemos la posibilidad de rechazar la gracia. El calvinismo dice, porque todo el calvinismo es como un rompecabezas muy bien unido, y si falta una pieza ya no llegas a colocarlo bien. Bien, dice que la gracia es irresistible, y los que no somos calvinistas, porque vemos que a Dios sí se le ha resistido en ocasiones, creemos que la gracia de Dios sí la podemos resistir. De nuevo la lógica a veces es muy peligrosa, y filosóficamente a veces se dice que la lógica puede ser lo contrario de la verdad, que suena raro, pero es así. Es una lógica mal llevada. La lógica del calvinismo parte de un Dios que no es el Dios bíblico, para mí, mira que esto es duro decirlo para mis hermanos calvinistas. Es el Dios que le llaman el Dios soberano, pero el Dios soberano en la Biblia aparece poco, porque Dios incluso era muy enemigo de los reyes, y cuando Israel quiere tener un rey, el profeta Samuel dice, pero ¿dónde vais? Querer tener un rey como los demás, que los reyes solo favorecen a sus, clase dirigente, y de vuestras hijas va a hacer siervas, y de vosotros va a hacer siervos, y va a exigir recaudaciones, impuestos, etcétera. Y Cristo igual lo dice, entre vosotros no haya superiores, que el que quiera ser mayor sea el servidor. El Dios de la Biblia es el Dios creador. El Dios de la Biblia es el Dios libertador del Éxodo. El Dios de la Biblia es el Dios restaurador. El Dios del que ya Cristo nos trae la revelación máxima de Dios, que es el Dios amor. Dios es amor. No que es un atributo más, no, es que es amor en esencia. Y lo mismo lo dice las cartas de Juan. Entonces, el Dios soberano ya nos habla, claro, de un Dios que está allí en su trono y nos mira así a los demás por encima, ¿no? Y nos ve como, bueno, más o menos a algunos calvinistas les gusta, como gusanos. Yo recuerdo un predicador que siempre le gustaba en este ambiente y otros ambientes. Decir, nosotros no tenemos derecho a nada, nuestro único derecho es el derecho al infierno. Bueno, entiendo lo que quiere decir, pero Dios nos ha creado para que tengamos comunión con Él. Él no quiere que vayamos al infierno, por eso manda a su Hijo, porque no quiere no quiere que ninguno perezca, sino tal. Entonces, ese Dios no es el Dios bíblico. El Dios bíblico empieza por el amor. El Dios soberano, hacia un rey de hace un siglo, nosotros se nos ocurre, ni mirarlo a los ojos, que nos envía al calabozo de por vida, porque eran reyes absolutistas. Y esa es la imagen a veces del calvinismo de Dios. Un rey absoluto, que dice, tú te salvas, ¿por qué? Porque yo lo quiero. Claro, Dios añade, no, pero lo que Dios quiere es bueno y santo, bueno, todo lo que tú quieras, pero que Él ha hecho discriminación por su capricho, aunque tú lo disfraces de cualquier lengua. Pero el amor, un padre, nosotros mismos, los padres antiguos no, porque eran muy duros, pero tú, un padre, si quieres, claro que tú le das una orden. Y si tú quieres, puedes ser irresistible, porque o le das 2 cachetes o 20, aunque hoy día te podrían denunciar. En otra época nuestro padre te miraba y ya obedecía, porque era otra cosa. Pero hoy día, aunque tengamos el poder de obligar al hijo, porque somos más fuertes el niño, no lo hacemos, queremos convencerlo, queremos ganarlo. Y a veces incluso no nos hace caso. Ese es nuestro Dios realmente. El hijo pródigo, padre, que dame mi herencia, que yo me quiero ir a vivir la vida. El padre, en esa época, podría haberle dicho que te voy a dar la herencia sabiendo que se la iba a malgastar, tú te vas de casa sin nada, viendo tu dinero, pero le dio la herencia. Y el padre aún así luego lo esperó. Y ese es nuestro Dios. Un Dios que podría salvarnos o condenarnos a todo irresistiblemente, pero Él no quiere usar la fuerza. Luego ese es otro error calvinista. Esa gracia irresistible no es cierta. No es porque sea humanismo. Es que dicen, es que vosotros, eso es puro humanismo. No, señores, si no es humanismo. Es tratar de comprender que es que resulta que el que ha hecho al hombre, si es humanismo, es que es Dios mismo. Lo ha hecho a imagen y semejanza suya. Hemos pecado. Pero todo lo bueno que hay, como dice Pablo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, toda chispa de humanidad del mundo procede de Dios.
Todo lo que hay de bueno en este mundo se debe a que el hombre está creado de su imagen y semejanza, aunque dañada esa imagen por el pecado, que es la que se restaura cuando nos convertimos. Por eso se habla de una nueva creación. La creación es Cristo, el segundo Adán. Él restaura lo que Adán echó a perder, pero a Adán, de las manos del Creador, salió hermoso, salió perfecto, y Dios se alegró en esa creación. Entonces, ese humanismo no es humanismo, ese es querer no hacer a un Dios arbitrario, hacer a un Dios injusto. A Dios no se le puede atribuir injusticia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo enseña. En Dios no hay acepción de personas. Si Él elige por su capricho a este y al otro abandona, pues es como si yo entro a una sala y 15 personas, o 12 o 3, a uno saludo, a dos, y al otro lo dejo sin saludar. A uno le río y al otro lo miro así enfadado, pero no. Todos diríamos, este tipo es un impresentable. Eso es lo que el cristianismo quiere evitar. Y eso es el problema que yo veo con el calvinismo. Si empieza ya mal la primera premisa, de ahí la lógica, si empiezas por la soberanía, entiendo que termines por la redención limitada. Un Dios soberano puede hacer eso, por lógica. Pero si empiezo por la lógica del amor, el amor ya es distinto. El amor todo lo sufre, todo lo padece. El amor sufre y Dios nuestro sufre. Y Pablo dice, os rogamos en nombre de Dios, reconciliaos con Dios, os rogamos. La gracia irresistible yo no la veo tan clara. La gracia sí, la gracia persuasiva, la gracia que trata de convencernos, la gracia que se entrega. Es más rica la gracia de Dios que esa gracia irresistible calvinista, y así podríamos hablar. Bueno, mano, ya Dios había ha hecho una lista, por hablar en esos términos, el libro de la vida, fulanito, menganito y tal. Y el libro de los reprobos o condenados, todo el resto. Pero ¿por qué lo que hizo incluso antes de caer? Por favor, eso es que no corresponde a nada de lo que está en la Biblia. Eso ya, con todo el respeto que podamos tener al calvinismo y a sus grandes teólogos, pero ahí están siguiendo una tradición y no están siguiendo a la Escritura y al Señor, que ante todo es amor. Por ejemplo, cuando él habla, llega a Israel y él ya sabe, cuando en las últimas semanas de su vida ya es evidente cuando va a Jerusalén, que Jerusalén ya ha decidido rechazarlo y se lo dice a sus discípulos, que me van a entregar, porque la idea no era que le entregase, es que él podía convencerlos, pero sabéis que discutía con los fariseos, daba argumentos, pero nada, ve que ya es su final y pone una parábola que la aplica a sí mismo, una comparación. Ay, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como una gallina a sus polluelos bajo sus alas y no me dejaste o no quisiste? Ese Israel o es el ser humano el que no deja a Dios operar como salvación, el que no deja que Dios le salve. No es Dios el que ya le ha impedido el camino o la meta o la puerta de la salvación. Y ese es el grave problema. Nuestro Dios es siempre un Dios que está rogando. En el Antiguo Testamento más de una vez Dios habla a Israel, pueblo mío, ¿qué tienes contra mí? Respóndeme, porque Dios siempre está buscando el bien de Israel y ya sabemos todos como Israel, siempre cayendo en la idolatría, hasta que ya derrotado por los asirios y luego los babilonios, cuando vuelven del destierro ya se sabe que desde entonces Israel no cayó nunca en la idolatría, cayó en todo caso en el legalismo, ¿no?, que se ve luego en los fariseos, pero eso fue 300 años después. Lo que voy. Entonces, limitar la expiación, vamos a entender la elección. Sí, la Iglesia cristiana siempre ha tenido dificultades para entender la predestinación en relación a la libertad humana. Pero acá, aunque ha habido dificultades para entender estas dos doctrinas claves, nunca la Iglesia, digo en general, no el calvinismo en particular, nunca ha negado la libertad humana. Ha admitido que es un misterio. El calvinismo elimina el misterio y habla de la libertad esclava. Ya Lutero incluso lo dijo, que no hay libre albedrío. Es una libertad esclava. Bueno, yo creo que eso no es cierto. Quizá mi mente no sea capaz de entender el misterio de la libertad y de la predestinación. No se sabe, ¿eh? No solo los calvinistas, la Iglesia Católica también dedicó casi 100 años, los jesuitas y los tomistas, a discutir este tema.